Nuestra Señora conoce las batallas que estás librando. Sabe de tus noches sin dormir, de tus oraciones silenciosas, del dolor que nadie más ve, y hoy extiende su manto sobre ti, sobre tu hogar, sobre todo lo que amas. Si deseas consagrar tu vida y tu casa a los cuidados de la Madre de Dios, quédate conmigo hasta el final de esta oración. Dale like a este video, suscríbete a Cita con Dios y activa la campanita, porque quien se refugia bajo el manto de María jamás está solo. Ahora, respira profundo y oremos juntos. Aquí estamos, en este rincón del alma donde el silencio habla más fuerte que las palabras. Un silencio cargado de anhelos, de preguntas sin respuesta y a veces de una sorda desesperación que carcome la esperanza. ¿Cuántas veces te has sentido así, a la deriva en un mar de incertidumbres, con la brújula rota y el horizonte difuso? La vida, en su implacable danza, nos presenta desafíos que a menudo superan nuestras fuerzas. Nos enfrentamos a batallas internas y externas, a demonios personales y a tormentas que amenazan con derribar los cimientos de nuestra existencia. Y es en esos momentos de profunda vulnerabilidad, cuando la sombra se cierne sobre nosotros y el peso del mundo parece insoportable, que buscamos un refugio, un faro que ilumine la oscuridad, una mano que nos sostenga en la caída. Anhelamos un consuelo que trascienda la fugacidad de las soluciones terrenales, una paz que calme la tormenta interior, un amor incondicional que nos abrace en nuestra imperfección. Quizás te encuentres ahora mismo en ese punto crítico, al borde del abismo, con el corazón herido y la fe tambaleante. Tal vez estés luchando contra una enfermedad, un problema familiar, una crisis económica o una profunda sensación de soledad. Quizás te sientas perdido, desorientado, sin saber qué camino tomar ni a quién acudir. Y es precisamente en este instante de fragilidad, cuando te reconoces necesitado de ayuda, que se abre una puerta, una ventana de esperanza que te invita a levantar la mirada hacia lo alto. No estás solo en esta travesía. No eres el único que ha experimentado el dolor, la duda y el miedo. A lo largo de la historia, incontables almas han clamado por auxilio en medio de la tribulación y han encontrado consuelo y fortaleza en la fe. Han descubierto que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar con mayor intensidad. Este espacio que ahora compartimos es un oasis de paz, un lugar de encuentro con lo sagrado, una oportunidad para conectar con la fuente de amor inagotable que reside en nuestro interior. Es un llamado a la introspección, a la reflexión profunda, a la búsqueda de sentido en medio del caos. Es una invitación a reconocer nuestra propia vulnerabilidad y a aceptar la ayuda que se nos ofrece. No te prometo soluciones mágicas ni respuestas fáciles. No te aseguro que tus problemas desaparecerán de la noche a la mañana, pero sí te ofrezco un camino, una guía, un acompañamiento en este proceso de sanación y transformación. Te invito a explorar las profundidades de tu ser, a descubrir la fuerza que reside en tu interior, a conectar con la presencia divina que te habita. Juntos, vamos a recorrer un sendero de fe, esperanza y amor. Un sendero que nos llevará a descubrir la belleza que se esconde detrás del dolor, la sabiduría que surge de la experiencia, la paz que emana de la aceptación. Un sendero que nos conducirá a una mayor comprensión de nosotros mismos, de los demás y del propósito de nuestra existencia. Prepárate para un viaje profundo, un encuentro transformador, una experiencia que te dejará una huella imborrable en el corazón.
Ahora profundicemos en cómo este clamor inicial se transforma en una búsqueda activa de consuelo, un peregrinaje interno hacia la figura maternal de Nuestra Señora. No es simplemente un acto de pedir, sino una inmersión en la comprensión de su papel como intercesora, como puente entre nuestras limitaciones humanas y la infinita misericordia divina. Piensa en ello no como una transacción, sino como el gesto instintivo de un niño que busca refugio en los brazos de su madre cuando el mundo se torna amenazante. En lugar de quedarnos en la superficie de la súplica, exploremos la riqueza teológica que subyace a esta devoción mariana. La Virgen María, en su sí incondicional al plan de Dios, se convierte en la arca de la nueva alianza, el receptáculo de la gracia que transforma la historia de la salvación. Su maternidad no se limita a la concepción y al nacimiento de Jesús. Se extiende a todo el cuerpo místico de Cristo, a cada uno de nosotros, peregrinos en este valle de lágrimas. Así pues, la consagración que ofrecemos no es un simple acto piadoso, sino una entrega total de nuestra voluntad, una renuncia a la autosuficiencia para abrazar la dependencia amorosa de una madre que nos conoce mejor que nosotros mismos. Es un acto de humildad radical, un reconocimiento de nuestra fragilidad y una apertura a la acción transformadora de la gracia divina. Imagina por un momento que tu corazón es una casa. ¿Qué rincones permanecen oscuros, llenos de rencor, de miedo, de secretos inconfesables? Consagrar tu hogar a María es abrir las ventanas de esa casa, dejar que la luz de su amor ilumine cada rincón, purifique cada herida, restaure cada grieta. Por consiguiente, no se trata solo de recitar una oración, sino de vivir una actitud constante de entrega y confianza. No es un ritual mágico, sino un compromiso diario de imitar las virtudes de María, su humildad, su obediencia, su caridad, su fe inquebrantable. Considera, por ejemplo, cómo este principio se aplica cuando te enfrentas a la adversidad. ¿Reaccionas con ira, con resentimiento, o buscas refugio en la oración, confiando en la providencia divina? De igual manera, la consagración de nuestro hogar no es un acto aislado, sino el inicio de un proceso continuo de transformación. Es invitar a María a habitar en nuestros corazones, a transformar nuestras relaciones, a impregnar cada aspecto de nuestra vida con su amor maternal. Observa cómo este concepto se manifiesta en la práctica. ¿Buscas activamente promover la paz y la armonía en tu hogar o permites que el egoísmo y la discordia se apoderen de tus relaciones? En consecuencia, la verdadera consagración mariana implica un compromiso real con los valores del Evangelio, una búsqueda constante de la santidad, un deseo ardiente de imitar las virtudes de la Madre de Dios. No es suficiente con recitar una oración. Es necesario vivir una vida que refleje el amor y la misericordia de Cristo. Por lo tanto, reflexiona sobre cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria. ¿Estás dispuesto a perdonar a aquellos que te han ofendido, a amar a tus enemigos, a servir a los más necesitados? Ahora bien, la consagración a María no nos exime de la responsabilidad de actuar, de trabajar por la justicia, de construir un mundo mejor. Al contrario, nos impulsa a comprometernos aún más con la transformación de la realidad, a ser instrumentos de paz y reconciliación en medio de un mundo dividido y conflictivo. Ten en cuenta, por ejemplo, cómo este principio se aplica a tu compromiso social. ¿Participas activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa o te mantienes indiferente ante el sufrimiento de los demás? En suma, la consagración a María es un camino de santidad, una invitación a vivir una vida plena y significativa, enraizada en el amor y la misericordia de Dios. No es un escape de la realidad, sino una inmersión profunda en ella, una búsqueda constante de la verdad, la belleza y el bien,
Ahora, adentrémonos en las grietas de nuestra propia humanidad, esos rincones donde la duda susurra y el miedo se instala como inquilino permanente. No se equivoquen. La vida cristiana no es una autopista asfaltada hacia la felicidad perpetua, sino más bien un sendero pedregoso, sembrado de desafíos y pruebas que ponen a prueba nuestra fe. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Job, despojados de todo, clamando a un cielo que permanece en silencio? ¿Cuántas noches hemos luchado contra la angustia, sintiendo que la oscuridad nos consume por completo? Es precisamente en esos momentos de desolación, cuando la fe se tambalea y la esperanza parece extinguirse, que la figura de María resplandece con mayor intensidad. Ella, que conoció el dolor de la pérdida, la incertidumbre del futuro y la incomprensión del mundo, se convierte en nuestro refugio seguro, en la estrella que guía nuestros pasos en la noche oscura del alma. Pero, ¿cómo podemos acceder a ese consuelo en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos sentir la presencia maternal de María cuando el sufrimiento nos abruma? Pues bien, la clave reside en la humildad, en el reconocimiento de nuestra propia debilidad y en la apertura a la gracia divina. No se trata de negar el dolor, de fingir fortaleza o de reprimir nuestras emociones. Al contrario, se trata de acoger nuestra vulnerabilidad, de reconocer nuestras limitaciones y de clamar a María con un corazón sincero y contrito. Vencémoslo de esta manera. Imaginen que están escalando una montaña empinada y resbaladiza. ¿Acaso no buscarían un punto de apoyo? ¿Una cuerda que les ayude a ascender? María es esa cuerda, ese punto de apoyo que nos permite superar los obstáculos y alcanzar la cima. Sin embargo, la humildad no es pasividad. No se trata de sentarnos a esperar que María resuelva todos nuestros problemas. Al contrario, se trata de colaborar con la gracia divina, de poner de nuestra parte para superar las dificultades y de crecer en la fe. Miremos, por ejemplo, cómo este principio se aplica a la lucha contra el pecado. ¿Nos conformamos con pedir perdón a Dios o nos esforzamos por evitar las ocasiones de pecado y por reparar el daño causado? De igual manera, la confianza en María no es una garantía de que todo saldrá como esperamos. La vida sigue siendo impredecible y el sufrimiento sigue siendo una realidad inevitable. Pero la confianza en María nos da la certeza de que no estamos solos, de que contamos con una madre que nos ama incondicionalmente y que intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Consideremos, a modo de ilustración, cómo este principio se manifiesta en la enfermedad. ¿Nos desesperamos ante el diagnóstico o confiamos en la providencia divina y buscamos la ayuda médica necesaria? Ahora bien, la devoción a María no debe convertirse en una excusa para evitar el sufrimiento o para huir de la realidad. Al contrario, debe impulsarnos a afrontar los desafíos con valentía, a transformar el dolor en amor y a construir un mundo más justo y fraterno. Pensemos, por ejemplo, cómo este principio se aplica a la lucha contra la injusticia. ¿Nos mantenemos indiferentes ante el sufrimiento de los demás o nos comprometemos activamente en la defensa de los derechos humanos y en la promoción del bien común? En consecuencia, la verdadera devoción mariana implica una transformación profunda de nuestro corazón, una conversión continua a los valores del Evangelio y un compromiso renovado con la construcción del reino de Dios. No es suficiente con rezar el rosario o con visitar un santuario mariano. Es necesario vivir una vida que refleje el amor, la misericordia y la compasión de María. Así las cosas, la figura de María no es solo un símbolo de consuelo, sino también un modelo de fe, esperanza y caridad. Ella nos enseña a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros,
a amar a nuestros semejantes incluso cuando nos hieren y a perseverar en la búsqueda del bien incluso cuando el mundo nos ofrece el mal. Ahora, examinemos cómo esta entrega a la Virgen María se manifiesta en la vida cotidiana, trascendiendo la mera recitación de oraciones para convertirse en un faro que guía nuestras acciones y decisiones. No se trata de un acto mágico que transforma instantáneamente nuestra realidad, sino de un proceso gradual de transformación interior que se refleja en nuestro trato con los demás, en nuestra forma de afrontar los desafíos y en nuestra búsqueda de la santidad. En lugar de concebir la consagración como un evento aislado, visualicémosla como el cimiento de un edificio que estamos construyendo día a día. Cada oración, cada acto de caridad, cada sacrificio que ofrecemos a Dios a través de María, es un ladrillo que fortalece nuestra fe y nos acerca más a su Hijo Jesús. De este modo, la vida cotidiana se convierte en un escenario donde podemos vivir nuestra consagración mariana de forma auténtica y significativa. Por consiguiente, pensemos en cómo podemos aplicar este principio en las pequeñas cosas de la vida. Por ejemplo, al levantarnos cada mañana, podemos ofrecer nuestro día a Dios a través de María, pidiéndole que nos guíe en nuestras decisiones y nos fortalezca en nuestras debilidades. De manera similar, al realizar nuestras tareas diarias, podemos hacerlo con amor y dedicación, ofreciéndolas como un acto de servicio a Dios y a nuestros semejantes. Asimismo, consideremos cómo podemos transformar nuestros momentos de dificultad en oportunidades para crecer en la fe. Cuando nos enfrentemos a un problema, en lugar de desesperarnos o quejarnos, podemos recurrir a María, pidiéndole que nos ilumine y nos dé la fortaleza para superar la prueba. Igualmente, cuando cometamos un error, podemos pedir perdón a Dios a través de María, prometiéndole esforzarnos por no volver a caer en el mismo error. Ahora bien, la consagración a María no nos exime de la responsabilidad de ser proactivos en la construcción de un mundo mejor. Al contrario, nos impulsa a ser agentes de cambio en nuestra comunidad, a defender los derechos de los más vulnerables y a promover la justicia y la paz. Así pues, podemos participar en obras de caridad, apoyar iniciativas sociales y alzar nuestra voz contra la opresión y la discriminación. De esta forma, la vida cotidiana se convierte en un campo de misión donde podemos testimoniar nuestra fe y compartir el amor de Dios con los demás. No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer las cosas pequeñas con un gran amor. Una sonrisa, una palabra de aliento, un acto de servicio pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Ahora cabe preguntarnos, ¿cómo podemos mantener viva nuestra consagración mariana a lo largo del tiempo? La respuesta radica en la constancia, en la disciplina y en la perseverancia. Es necesario dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Sagrada Escritura y a la reflexión sobre nuestra vida espiritual. Asimismo, es importante participar en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la confesión. En definitiva, la consagración a María es un camino de santidad que se recorre día a día, con pequeños pasos y grandes gestos de amor. No es un destino final, sino un proceso continuo de transformación interior que nos lleva a ser cada vez más semejantes a Cristo. En este camino, María es nuestra guía, nuestra compañera y nuestra madre. En este punto, la travesía espiritual nos invita a contemplar la fe no como un mero acto de adhesión doctrinal, sino como una fuerza dinámica que impregna cada fibra de nuestro ser, impulsándonos hacia la plenitud. Después de todo, la fe no es un objeto estático que se posee, sino una llama viva que se alimenta con la oración, la reflexión y el encuentro con Dios en la palabra y en los sacramentos.
Ahora bien, consideremos cómo esta fe se manifiesta en medio de las pruebas y tribulaciones que inevitablemente encontraremos en nuestro camino. No se trata de una fe ingenua que niega la realidad del sufrimiento, sino de una fe robusta que se aferra a la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Una fe que, a semejanza de la de María al pie de la cruz, nos permite mantenernos firmes en la confianza de que Dios nunca nos abandona. Por consiguiente, exploremos la importancia de cultivar una relación personal e íntima con Dios, una relación que trascienda la mera formalidad de la práctica religiosa. No se trata simplemente de cumplir con los preceptos de la Iglesia, sino de buscar un encuentro vivo con el Señor, en la oración, en la meditación y en el servicio a los demás. Así, la fe se convierte en una experiencia transformadora que nos permite descubrir el amor incondicional de Dios y la belleza de su plan para nuestras vidas. Asimismo, analicemos cómo la fe nos impulsa a vivir una vida de coherencia y testimonio, una vida que refleje los valores del Evangelio en cada una de nuestras acciones. No se trata de predicar con palabras vacías, sino de vivir con el ejemplo, mostrando al mundo la alegría y la esperanza que brotan de nuestro encuentro con Cristo. De esta manera, la fe se convierte en un faro que ilumina nuestro camino y el de aquellos que nos rodean. Ahora vale la pena preguntarnos, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en medio de un mundo que a menudo parece hostil a los valores cristianos? La respuesta radica en la comunidad, en el encuentro con otros creyentes que comparten nuestra fe y nos animan en nuestro camino. En la Iglesia encontramos un espacio de acogida, de apoyo y de crecimiento espiritual, donde podemos compartir nuestras experiencias, nuestras dudas y nuestras alegrías. Del mismo modo, no olvidemos la importancia de la formación, del estudio de la Sagrada Escritura y de la doctrina de la Iglesia. Cuanto más conozcamos nuestra fe, más capaces seremos de defenderla y de vivirla con convicción. Además, la formación nos ayuda a discernir la verdad del error y a evitar caer en las trampas del relativismo y del secularismo. En últimas, la fe es un don precioso que debemos cuidar y cultivar con esmero. Es la brújula que nos orienta en la vida, la luz que ilumina nuestro camino y la fuerza que nos impulsa a amar a Dios y a nuestros semejantes. Que María, Madre de la Fe, nos ayude a vivir nuestra fe con alegría, coherencia y esperanza. Ahora, desviemos la mirada hacia la oración, no como un mero ritual repetitivo, sino como el aliento vital que nutre nuestra relación con lo divino. Lejos de ser una fórmula mágica para obtener favores, la oración se revela como un diálogo íntimo, un encuentro silencioso donde desnudamos el alma ante la mirada amorosa de Dios. ¿Cuántas veces, agobiados por el trajín cotidiano, relegamos este encuentro a un segundo plano, privándonos del bálsamo que sana nuestras heridas y fortalece nuestro espíritu? En contraposición a esta visión superficial, la oración contemplativa nos invita a sumergirnos en las profundidades de nuestro ser, a acallar el ruido ensordecedor del mundo y a escuchar la voz suave y silenciosa que nos habla desde el corazón. No se trata de pensar en Dios, sino de estar con Dios, de permanecer en su presencia amorosa, permitiendo que su gracia transforme nuestra mirada y renueve nuestra esperanza. Pensemos, por ejemplo, en la experiencia de un campesino que, tras una ardua jornada de trabajo, se sienta a contemplar la inmensidad del cielo estrellado. En ese silencio, en esa quietud, encuentra la paz que necesita para seguir adelante. Aunado a esto, exploremos la riqueza de las diversas formas de oración que nos ofrece la tradición católica, desde el rezo del Santo Rosario, que nos introduce en los misterios de la vida de Cristo y de María, hasta la Lectio Divina,
que nos permite meditar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida cotidiana. Cada forma de oración es un camino que nos conduce al encuentro con el Señor. Consideremos, a modo de ilustración, la experiencia de un pescador que, tras lanzar sus redes al mar, espera pacientemente la llegada de la pesca. En esa espera, en esa confianza, aprende a depender de la providencia divina. Ahora bien, surge la pregunta inevitable: ¿cómo perseverar en la oración cuando la aridez nos invade y la distracción nos asedia? La clave reside en la humildad, en el reconocimiento de nuestra propia debilidad y en la confianza en la gracia de Dios. No se trata de forzar la oración, sino de dejarnos llevar por el Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe y nos inspire. Recordemos las palabras de Santa Teresa de Ávila: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. En consonancia con lo anterior, resaltemos la importancia de la oración comunitaria, del encuentro con otros hermanos en la fe para elevar nuestras súplicas a Dios. En la comunidad encontramos apoyo, aliento y ejemplo que nos ayudan a perseverar en la oración y a crecer en la fe. Pensemos, por ejemplo, en la experiencia de un grupo de peregrinos que, caminando juntos hacia un santuario, se animan mutuamente a superar los obstáculos y a alcanzar la meta. En definitiva, la oración es el oxígeno del alma, el alimento que nutre nuestra fe y nos fortalece en el camino de la vida. No es una obligación impuesta, sino una necesidad imperiosa, un anhelo profundo de nuestro corazón. Que María, maestra de oración, nos enseñe a orar con humildad, constancia y amor. Que su ejemplo nos inspire a buscar a Dios en cada momento de nuestra vida, encontrando en Él la paz que tanto anhelamos. Que cada Ave María sea un susurro de amor, una ofrenda sincera de nuestro corazón a la Madre de Dios y a su Hijo Jesús. Ahora, desplazando el foco de la mera práctica devocional, adentrémonos en el terreno de la experiencia tangible del amor maternal de María. No se trata simplemente de creer en su intercesión, sino de sentir en carne propia su cercanía, su consuelo y su protección. ¿Cuántas veces, en medio de la tempestad, hemos sentido una mano invisible que nos sostiene, una voz silenciosa que nos susurra al oído palabras de aliento? Ese es el amor maternal de María, un amor que trasciende el tiempo y el espacio, que se manifiesta en los momentos más inesperados y que nos acompaña en cada paso de nuestro camino. A diferencia de la mera convicción intelectual, esta experiencia vital se asemeja al calor reconfortante de un hogar en una noche fría. Es un abrazo que nos envuelve, una caricia que nos serena, una presencia que nos da paz. No es una fantasía piadosa, sino una realidad palpable, una fuerza transformadora que nos impulsa a amar más, a perdonar más y a confiar más en la providencia divina. Imaginemos por un instante a una madre que vela el sueño de su hijo enfermo. En su mirada, en su gesto, en su silencio, se manifiesta un amor incondicional que supera cualquier barrera. En contraposición a la autosuficiencia, esta experiencia del amor maternal nos invita a la humildad, a reconocer nuestra necesidad de ser amados y cuidados. No somos seres autónomos, sino criaturas dependientes del amor de Dios y del amor de nuestros semejantes. Al abrir nuestro corazón a este amor, nos permitimos ser transformados, sanados y fortalecidos. Pensemos, por ejemplo, en un niño que, tras caerse y lastimarse, corre a los brazos de su madre en busca de consuelo. En ese abrazo, en esa protección, encuentra la fuerza para levantarse y seguir adelante. Ahora bien, ¿cómo podemos cultivar esta experiencia del amor maternal en nuestra vida cotidiana? La respuesta reside en la apertura, en la disposición a dejarnos amar por María.
No se trata de buscar señales extraordinarias, sino de estar atentos a los pequeños detalles, a las coincidencias significativas, a los momentos de gracia que se presentan en nuestro camino. Recordemos las palabras de San Bernardo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Por el contrario, y para ampliar esta perspectiva, la devoción a María no es un escape de la realidad, sino un camino para afrontarla con mayor fortaleza y esperanza. Al sentirnos amados y protegidos por ella, somos capaces de superar los obstáculos, de perdonar las ofensas y de construir un mundo más justo y fraterno. Imaginemos por un momento a una comunidad que, inspirada por el amor de María, se une para ayudar a los más necesitados. En ese gesto de solidaridad, en ese acto de caridad, se manifiesta la fuerza transformadora del amor maternal. Por consiguiente, es fundamental recordar que la experiencia del amor maternal de María es un don gratuito que Dios nos ofrece, pero también es una tarea que debemos cultivar con perseverancia. No se trata de un sentimiento pasajero, sino de una actitud constante de apertura, de confianza y de entrega. Que María, Madre del Amor Hermoso, nos ayude a experimentar su amor en cada momento de nuestra vida, encontrando en él la paz y la alegría que tanto anhelamos. Que su ejemplo nos inspire a amar a nuestros semejantes con el mismo amor con que ella nos ama a nosotros. Ahora, en lugar de simplemente sentirnos arropados por el manto protector de María, exploremos cómo podemos emular su entrega y servicio en nuestro propio entorno. Después de todo, la devoción mariana no es una vía de escape del mundo, sino un llamado a transformarlo, a ser agentes de cambio inspirados en su ejemplo de amor y humildad. ¿De qué manera, entonces, podemos traducir esa consagración a acciones concretas que beneficien a nuestra comunidad y a quienes nos rodean? A diferencia de una simple veneración pasiva, esta imitación de las virtudes marianas se asemeja a la labor de un jardinero que cultiva con esmero las semillas que ha recibido. No basta con admirar la belleza de la flor, sino que es necesario regarla, abonarla y protegerla de las plagas para que pueda crecer y dar fruto. De igual manera, no basta con rezar a María, sino que es necesario esforzarnos por vivir según su ejemplo, cultivando en nuestro corazón las virtudes que la adornaban. Pensemos, por ejemplo, en una vecina que, al ver a una persona necesitada, no se limita a sentir lástima, sino que se ofrece a ayudarla de manera concreta, ya sea compartiendo sus alimentos, ofreciendo su tiempo o brindando su apoyo emocional. En contraposición a la indiferencia, esta actitud de servicio se manifiesta en la disposición a salir de nuestra zona de confort, a dejar de lado nuestros propios intereses para atender las necesidades de los demás. No se trata de hacer grandes obras, sino de realizar pequeños gestos con un gran amor. Una sonrisa, una palabra de aliento, un acto de servicio pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Consideremos, a modo de ejemplo, a un joven que, al ver a un anciano con dificultades para cruzar la calle, se ofrece a ayudarlo, demostrando así su respeto y consideración por los demás. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar las oportunidades para servir a los demás en nuestro entorno cotidiano? La clave reside en la observación, en la sensibilidad y en la disposición a escuchar las necesidades de quienes nos rodean. No se trata de esperar a que nos pidan ayuda, sino de anticiparnos a las necesidades y de ofrecer nuestra ayuda de manera desinteresada. Recordemos el pasaje del Evangelio en el que Jesús nos dice: «Lo que hicisteis por uno de estos, mis hermanos más pequeños, por mí lo hicisteis».
En un orden de ideas distinto, la emulación de las virtudes marianas no se limita al ámbito social, sino que también se extiende al ámbito familiar y personal. Al igual que María, podemos esforzarnos por ser madres y padres amorosos, esposos y esposas fieles, hijos e hijas respetuosos. Podemos cultivar la paciencia, la comprensión, el perdón y la alegría en nuestro hogar, creando así un ambiente de paz y armonía. Pensemos, por ejemplo, en una familia que, a pesar de las dificultades, se reúne cada noche para rezar y compartir sus experiencias, fortaleciendo así sus lazos de amor y fe. Asimismo, es importante recordar que el servicio a los demás no es una carga pesada, sino una fuente de alegría y satisfacción. Al dar de nosotros mismos, recibimos mucho más de lo que damos. El amor se multiplica al ser compartido y la alegría se contagia al ser vivida en comunidad. Que María, Madre del Servicio, nos inspire a seguir su ejemplo, encontrando en el servicio a los demás la verdadera felicidad. Que su humildad nos enseñe a servir sin esperar nada a cambio y que su amor nos impulse a dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento de nuestra vida. Ahora, sintiendo el eco de estas reflexiones, resonando en lo más profundo de nuestro ser, nos encontramos al borde de una nueva comprensión, como quien divisa la costa tras una larga travesía marítima. No se trata de un simple arribo, sino de la promesa de un territorio fértil, listo para ser cultivado con la semilla de la fe y la esperanza que hemos atesorado en el camino. Percibimos cómo, a pesar de las aparentes disonancias, las diversas facetas que hemos explorado convergen en un único y luminoso horizonte. Es como si las hebras de un intrincado tapiz, tejidas con hilos de dolor, alegría, duda y certeza, se unieran para revelar una imagen completa, una narrativa coherente de la presencia amorosa de María en nuestras vidas. Un amor que, lejos de ser una mera abstracción teológica, se manifiesta como una fuerza vital que nos impulsa a trascender nuestras limitaciones y a abrazar la plenitud de la vida cristiana. Al igual que el agua que fluye desde una fuente cristalina, irrigando los campos sedientos y dando vida a la flora y fauna, la devoción mariana se extiende a todos los ámbitos de nuestra existencia, impregnando nuestras relaciones, nuestras acciones y nuestros pensamientos con la fragancia del Evangelio. No es una isla aislada en medio del océano de la vida, sino un faro que ilumina nuestro camino, una brújula que nos orienta en la dirección correcta, un puerto seguro donde podemos refugiarnos de las tormentas. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, intuimos que el verdadero desafío no reside en la perfección de nuestras prácticas devocionales, sino en la autenticidad de nuestro corazón. No se trata de recitar oraciones de memoria, sino de vivir una vida que refleje el amor, la misericordia y la compasión de María. Es como si, al contemplar un bello cuadro, no nos limitáramos a admirar la técnica del artista, sino que nos dejáramos conmover por la belleza que emana de la obra, permitiendo que transforme nuestra mirada y enriquezca nuestro espíritu. Así nos preparamos para recibir la última luz, la revelación final que iluminará nuestro entendimiento y fortalecerá nuestra voluntad. Conscientes de que el camino de la fe es un viaje continuo, una búsqueda incesante de la verdad, nos abrimos a la gracia divina, confiando en que María, Madre y Guía, nos acompañará hasta el final del camino, conduciéndonos a la plenitud de la vida eterna. Sentimos en lo más profundo de nuestro ser la certeza de que no estamos solos, de que contamos con una Madre que nos ama incondicionalmente y que intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Ahora, con el corazón sereno y la mirada fija en el horizonte, nos disponemos a culminar este encuentro.
no como un punto final, sino como un nuevo comienzo. Hemos recorrido un sendero de reflexión, oración y entrega, guiados por la luz maternal de María, y ahora nos encontramos listos para llevar esta luz a cada rincón de nuestra vida. Hemos comprendido que la consagración a María no es un acto aislado, sino una actitud constante de apertura, de confianza y de servicio. No se trata de recitar oraciones de memoria, sino de vivir una vida que refleje el amor, la misericordia y la compasión de la Madre de Dios. Es como si, al recibir una semilla, no la guardáramos en un cofre, sino que la sembráramos en tierra fértil, cuidándola con esmero para que pueda germinar, crecer y dar fruto abundante. Hemos descubierto que el amor maternal de María es una fuerza transformadora que nos impulsa a trascender nuestras limitaciones, a perdonar las ofensas y a construir un mundo más justo y fraterno. No es una fantasía piadosa, sino una realidad palpable, una presencia constante que nos acompaña en cada paso de nuestro camino, ofreciéndonos consuelo, aliento y protección. Es como si, al navegar en un mar tormentoso, contáramos con un faro que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia un puerto seguro. Ahora, antes de despedirnos, los invito a reflexionar sobre una última verdad. La verdadera devoción mariana no se limita al ámbito individual, sino que se extiende al ámbito comunitario. Al igual que María, que se entregó por completo al servicio de Dios y de sus semejantes, estamos llamados a ser agentes de cambio en nuestro entorno, a llevar la luz del Evangelio a aquellos que viven en la oscuridad, a compartir el amor de Cristo con aquellos que se sienten solos y abandonados. La verdadera práctica comienza ahora al cruzar el umbral de este espacio de reflexión y regresar a la vida cotidiana. Es en el encuentro con el prójimo, en el servicio a los más necesitados, en la defensa de los derechos humanos, donde se manifiesta la autenticidad de nuestra consagración mariana. Es en el amor que damos y recibimos, en la alegría que compartimos y en la esperanza que sembramos, donde se revela la presencia viva de María en medio de nosotros. Llevamos entonces la certeza de que no estamos solos en esta misión, de que contamos con la ayuda de la Madre de Dios, que nos acompaña con su amor maternal y nos guía con su sabiduría infinita. Que así sea.